No puede ser, tienes un montón de hojas, todo está desorganizado y tras del hecho, nadie está entendiendo tus hojas de cálculo de Excel. Bueno, no te preocupes, porque hoy vamos a aprender a hacer un menú interactivo. Si no me conoces, me presento rápidamente. Yo soy la profe Saki, tu profe de confianza, y el día de hoy vamos a aprender a hacer de manera fácil, sencilla, rápida y práctica, yo creería que en menos de unos 15 minutos, un super menú para que lo utilices en cualquier escenario. Es demasiado importante que tengas en cuenta lo siguiente. Todo el material que vamos a ver durante esta clase lo vas a encontrar en un link en la descripción del video. Esta descripción te va a mandar a un link para que puedas registrarte y descargar la información. Ahora, no es necesario que lo hagas con los materiales que yo te doy. Algo que recomiendo mucho es que en mis videos tú puedas ir practicándolos y haciéndolos, digamos que para tu trabajo en particular o tu organización. Imagínate que tú en este momento ya tienes un problema en tu organización, pues comienza a hacer este ejercicio directamente para ti. Así que agárrate fuerte y comencemos. Al final de este video, la idea es que tengas este panel acá a tu costado derecho de menú. Profe, pero es que a mí me hubiera gustado o yo lo necesito hacer en la parte de arriba, yo lo necesito hacer en otro costado. No pasa nada, es exactamente el mismo proceso, pero lo único que cambia es esa estructura visual. Sin embargo, que sepas que es exactamente lo mismo. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es como ese esqueleto. Para hacerlo es súper fácil. Nos podemos ir a insertar ilustraciones y voy a seleccionar esta figurita que está acá. ¿Listo? La que tiene como los bordes cerraditos. Voy a poner la imagen, o bueno, el icono aquí en nuestro costado derecho. Pero recuerda que no necesariamente tú lo tienes que dejar acá si lo quieres. ¿Qué sucede? Acá nos está quedando un ángulo bien interesante, ¿no? Como este blanco de acá, y no queremos que eso suceda. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Primero, uno diría, bueno, acá hay un botoncito amarillo, ¿para qué funciona? Si yo selecciono el botoncito amarillo, evidentemente me va a quitar la curvatura, pero de ambos costados. Y no queremos eso. Entonces, voy a ubicarlo, primero que todo lo voy a ubicar bien a la esquina, y después en formato de forma está esta opción que tiene como los vértices por todos los lados. Una vez yo lo selecciona, me da modificar a los puntos y voy a arrastrar esos puntitos hacia la esquina. Lo mismo voy a hacer con la parte de abajo, lo que va a dar esa ilusión óptica de que estamos bien centraditos allá. Muy bien, ahora que ya tenemos esto, nos vamos con algo que a mí me encanta y me fascina, y es el degradé. Si yo me voy a nuestro formato de forma, al relleno, me voy acá a algo que se llama degradado. Sin embargo, digamos que acá solamente vienen algunos colores degradados, ¿no? Como los que ya vienen aquí de manera natural. Pero aquí abajito, vean, acá debajo de mi cara, está el más degradado. Si yo selecciono más degradado, me va a aparecer nuestro panel o nuestro Art Attack aquí al ladito. Solamente debo seleccionar que quiero nuestro de rellenito degradado y listo, todo relleno degradado, y me va a aparecer este punto de degradado. ¿Qué pasa? Si tú nunca has manejado el degradado en tu vida o todavía sientes que puede ser muy complicado manejarlo, yo te recomiendo algo. Solo mantén 2 puntos de degradado y no 4 o no 50. Y más si hasta ahora estás comenzando a utilizar los degradés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar 2 puntos solamente con delete o con suprimir y voy a quedarme con 2 puntos. Y aquí es donde viene lo chévere. Tú puedes ponerle los colores que necesites. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner estos colores porque van a ser los colores corporativos de esta empresa en particular. Pero tú puedes seleccionar el color que desees. ¿Cómo? Te vas aquí a más colores, que está debajo pues de los colores recientes que yo tengo. Pues mira acá, más colores. Y seleccionas de tu paleta de colores pues la que necesites, o incluso si tienes el valor hexadecimal, que es el que está acá abajo, puedes pegar ese valor hexadecimal. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues le puedes decir a la empresa en la que trabajas, o si tú tienes tu propia empresa, debes tener una paleta de colores correspondientes a su logo, a su isografía, etc. Entonces ahí puedes pedir esa paleta de colores. Algo que suelo hacer para que no se dañe la estructura es quitarle este borde grueso que tenemos. Solamente en contorno de forma lo voy a dejar sin contorno, miren aquí, sin contorno. Y listo, contorno sin contorno. Y pareciera que ya estuviera puesto. Algo que yo suelo hacer mucho es quitar las líneas de fondo. Eso es por algo visual que particularmente me parece mejor, pero no necesariamente las tienes que quitar. Pero si las quieres quitar, lo puedes hacer en vista y línea de cuadrícula.
De esta forma, pues no vas a tener esas líneas de cuadrícula que pues a mí en lo personal no me gusta. Ahora, muy bien, ya tenemos este pedazo, nos falta entonces el sabor. Y por acá abajo yo te dejé una pestaña que se llama iconos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en iconos yo tengo ciertas figuras, se podría decir. Voy a llevarme primero esta, control C, control V, y la voy a colocar por acá. Profe, a mí no me gustó esa figura, ¿qué hago? Pues no te preocupes, hay varias formas de descargar iconos en Google, en Pinterest, en Favicon. Si no te gustan estos, no te preocupes, tú puedes descargar otros sin ningún problema, solo que pues aquí yo te estoy dejando las herramientas listas para que puedas practicar. Ya si tú le quieres cambiar el color, la tipografía, el centro, el suazua, lo puedes hacer. Muy bien, ahora voy a insertar, chicos, y acá es donde viene lo chévere, un icono. Este icono lo voy a poner por aquí arribita, así, aquí en la parte superior. Este icono va a tener un relleno, de caso un amarillo más claro, pero vamos a hacer lo siguiente. En el relleno, en nuestra parte derechita, le vamos a subir la transparencia que la encontramos aquí, para que se vea, pues, digamos que con algún efecto, ¿sí ven? Como si lo estuviéramos seleccionando. Voy a quitarle, en este caso, el contorno también, y aquí en iconos me va a llevar todos los iconos que yo tengo. ¿Listo? Voy a seleccionarlos, denme un segundo. Entonces los puedo seleccionar con nuestra tecla Shift y me los voy a llevar. Yo los tengo aquí en orden, pero tú pues vuelve y juega, puedes tener otros. Profe, ¿y dónde consigo esos iconos? Porque es que a mí sí me gustaría tenerlos. Ya ahorita te muestro. Primero los voy a poner un poquito más chiquitos. Y aprovechando que todos están seleccionados porque los seleccioné con Shift, les voy a cambiar el color de relleno a gris, a un gris clarito. Ahorita los ajustamos. Voy a ir a formato de gráfico y los voy a alinear todos a la izquierda. Voy a aprovechar. Y voy a decir que por favor me los distribuya verticalmente. De esta forma todos me quedan súper organizados. Solo voy a poner este más chiquito para que no tenga problemas. Listo, súper. Muy bien. Ahora, profe, ¿de dónde sacaste estos iconos? Porque están muy bonitos. Bueno, los puedes descargar de Google Fonts, fonts.google.com/icons. Y acá están todos estos iconos que tú puedes buscar el que más te guste. De hecho, para esta clase yo los descargué y fueron completamente gratis, que no, que quiero esto, entonces los descargas y listo, los descargas. Mi recomendación es que los descargues en formato SVG para que después le puedas cambiar el color internamente dentro de tu Excel. Pues si no, te va a quedar con el color con el que lo hayas descargado inicialmente. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a hacer como un efecto visual. Este efecto es ponerle un amarillo más claro y voy a crear o voy a insertar un cuadro de texto. Ok, este cuadro de texto, ¿qué va a tener? Pues va a decir colaboradores. Tú le puedes cambiar la letra, le voy a poner negrita, por ejemplo, y le voy a quitar el relleno y le voy a quitar el contorno, sin relleno y sin contorno. Ok, voy a ajustarlo también nuevamente y voy a copiar y pegar, y de hecho con control, ves que si solo oprimo la tecla control, puedo duplicar este formato. Que de hecho no lo hago así, sino mejor de una vez le cambio el color del texto para no tener que volver a cambiárselo. Entonces ahora sí, control y control. ¿Qué sucede? Que obviamente esto me quedó no tan organizado. Entonces voy a seleccionarlos con control o con shift. Nuevamente me voy a formato de forma, lo alineo a la izquierda y le digo que por favor me los distribuya verticalmente. Ahora sí, lo ajusto, que me quede bien bonito y mira que te va a quedar exactamente súper bien alineado, que eso es importante. Ahora solamente le voy a cambiar los títulos que tengo acá. Entonces metas mensuales, por ejemplo. Mensuales, listo. Después vendría clientes, después vendría pedidos pendientes, después vendría, no sé, otros, por ejemplo. Y este que tengo acá, le voy a cambiar nuevamente el color y le voy a cambiar el color para que se vea que lo estoy seleccionando. Muy bien,
ahora que ya tengo esta información, tengo que comenzar a hacer los hipervínculos. Profe, ¿cómo así? Como queremos que sea un menú de navegación, tenemos que hacer ahora la navegación. Y este es un pedazo, o es el pedazo un poquito más tedioso que podemos tener a lo largo de este video, pero no te preocupes, que créeme que va a valer muchísimo la pena que lo hagas con calma. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Si nosotros tenemos aquí un icono y un texto, es muy probable que la persona que use este menú utilice aquí y aquí, o sea, que le dé clic aquí o le dé clic acá. Entonces, mi recomendación es que, pues, a ambos iconos, tanto al texto como al icono, le pongas un vínculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces voy a seleccionar colaboradores, clic derecho, y acá es donde ponemos la magia, el vínculo. Es decir, estoy vinculando esto con otra cosa. Ahora, ¿con qué lo quiero vincular? Con este mismo documento. Ok, un lugar en este documento, y si acá me dice colaboradores, pues voy a poner colaboradores. Aceptar. Ahora, la figurita, vínculo, lugar en este documento, colaboradores, aceptar. Metas mensuales, clic derecho, vínculo, metas colaboradores, aceptar. Y así vamos haciendo este paso a paso con cada uno. ¿Qué es importante? Después de que tengamos todos los vínculos, vamos a tener que probar que sí esté funcionando antes de copiarlo en nuestras otras hojas, porque algo que suele pasar es que algún vínculo no nos quedó con la hoja correcta, y como no nos queda con la hoja correcta, pues después el problema va a ser tuyo, porque van a decir, no, ¿cómo así? Este vínculo está súper mal. O ¿por qué si yo le estoy dando a pedidos me está llevando a los clientes? No tiene sentido. Listo. Una vez terminas, a ver, lo probamos. Me voy a metas mensuales, vuelvo a colaboradores, llego a clientes, pedidos pendientes, llego a pedidos pendientes, otros, llego a iconos. Es decir, ya me quedó súper bien. Obviamente tú puedes probar también con otros para ver qué sucede. Ahora, acá es donde viene un paso súper importante, y es con nuestra tecla control vamos a ir seleccionando todos los iconos. Y acá es donde te puedes demorar un poquito, porque hay algunos iconos que se sobreponen. Si te das cuenta que a veces yo selecciono uno y me quita el que tenía ya seleccionado. Entonces, bueno, son cositas que pueden llegar a pasar. Te recomiendo mucha paciencia. Incluso, mira, a veces lo que yo hago es ponerle zoom para seleccionar. Listo. Aquí yo ya tengo todo seleccionado. Y voy a oprimir nuestro atajo de teclado por defecto, Control C. Una vez tengo el Control C listo, voy a posarme en la celda en la que yo quiero que comience mi menú. Es decir, si tú después tenías un menú en la parte superior, acá que comienza desde C y va hasta acá, te vas a posar sobre esa celda para que te quede exactamente igual y no lo tengas que mover. Entonces miren, Control B y me queda acá. Clientes, Control B y me queda acá. Después ajustamos algunos detalles que puedan haber. Control B y Control B. Muy bien. Eso es mucho mejor que hacerlo manual. Entonces, ¿ahora qué pasa? A veces puede suceder que se mueva un poquito los puntos. ¿Por qué? Pues porque pasan cositas. Solamente lo ajustas nuevamente, como el primer paso que comentamos. Entonces, formato, los puntitos, modificar puntos, y lo ajustas para que todo quede súper bien y no queden con espacios. Perfecto. Lo mismo lo vas a hacer con todas en casos de que se te haya corrido un poco. A veces eso no pasa, a veces pasa. Depende mucho de la forma y del tamaño de la hoja. ¿Listo? Muy bien. Ahora que ya quedó, uno diría, bueno, súper. Solamente le tengo que quitar las líneas a todo y ya me queda, ¿no? A ver, líneas a todo y líneas a todo. Pero ¿qué pasa? Sí, perfecto, ya me está funcionando y ya me quedó súper bien. Pero yo quiero que este colaboradores, si está en metas mensuales, es decir, si me voy aquí a metas mensuales, ya me quede que estoy seleccionando las metas mensuales. Así que este es el último paso de nuestro menú, y es correr esto para acá abajo, ajustarlo si es necesario, cambiar entonces el color por el color que tengan los otros. Entonces miren, colaboradores ahora se va a volver gris y metas se va a volver ahora amarillo, y el título se va a quedar en amarillo. Entonces, si estoy seleccionando colaboradores, pues está acá, y si estoy seleccionando metas, acá. ¿Listo? Ahora, clientes, hago exactamente lo mismo. Corro este para aquí abajo y selecciono. De hecho, para que no tengas que verme hacer todo esto, lo vamos a mostrar un poquito en cámara rápida, porque para que tú lo hagas a tu ritmo y no tengas que correr conmigo ni con el video,
para hacerlo. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Listo, una vez que acabaste, pues mira, estás moviéndote y no solo como que se ve que se mueve este pedazo, sino que también asimismo estamos cambiando de hojas. Mira, acá si yo voy entonces a pedidos, voy a pedidos, a clientes, a metas, a colaboradores, colaboradores y así sucesivamente. Que es importante que tengas en cuenta que puedes hacer este menú donde quieras, como quieras, en el evento que quieras, en el informe que quieras, con lo que quieras. Entonces, para que lo veamos y tengamos esto súper en cuenta, el día de mañana ya puedes crear tus menús interactivos. Me encantaría que me contaras cómo te fue en los comentarios. Dime, profe, lo hice pero con otros colores, ya lo implementé en mi empresa, ya lo hice en mi puesto de trabajo, tenía un desorden pero ahora todo está súper organizado y ya sé cómo llegar a las hojas sin tener que saltar de la hoja 1 a la 20.000. Y no te olvides de darle like y suscribirte para recibir mucho más contenido gratuito sobre Excel, Power BI y analítica de datos. Recuerda, soy tu profe Saki, tu profe de confianza, y fue un placer enseñarte el día de hoy a hacer estos menús impactantes. Nos vemos en clase.